Auspician este programa. Banco República, el Banco País. Casmu, estamos para cuidarte. UDE, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Edu School, para todo el camino. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar este ciclo de recordación y de valoración de una serie de disertaciones propiciadas por ADM que hoy se han convertido en conferencias memorables. Y es una distinción además iniciar el ciclo nada más ni nada menos con quien fuera 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Presidente, bienvenido. Bueno, encantado, como siempre. La dinámica propuesta tiene que ver con una conferencia que ya hemos calificado y catalogado como memorable, que en algunos casos tiene 20 años, que es por ejemplo la que vamos a brindar hoy, y obviamente que cada invitado tiene algo que ver o muchísimo que ver con el conferencista o con determinadas circunstancias de la historia reciente. En este caso la conferencia memorable es de Fernando Enrique Cardoso. Como es habitual, la presentación estuvo a cargo de Jorge Abuchalja, que dio la bienvenida a tan distinguida figura de la política latinoamericana. Señor presidente, constituimos 2 pueblos unidos por una historia llena de esfuerzos y sacrificios. El desafío actual y futuro esperemos que nos una más para superar juntos las adversidades que se nos presenten. Estamos convencidos que su presencia en nuestro país y en especial en esta reunión de empresarios servirá para fortalecer aún más nuestros vínculos y para que nuestros hombres de negocios se vean enriquecidos mediante el aporte de su pensamiento, sus ideas renovadoras y su compromiso manifiesto para con los más altos objetivos, no solo de su país, sino también de la región, en la seguridad que todos ellos se convertirán en realidad. Queremos expresar, para finalizar, que nuestra institución tendrá con usted siempre lazos de profundo respeto y cálida amistad. Hemos tenido el especial privilegio de compartir sus proyectos cuando lo recibimos como presidente electo en 1994, la exposición de su trabajo como presidente en 1997, y hoy, ya próximo a dejar el cargo, ve encaminada la tarea para la que su pueblo lo eligió. Yo le decía antes de empezar, presidente, podría hablar un poquito más yo de Cardoso, no tiene sentido teniéndolo usted. No, Fernando Enrique es una figura muy singular, y muy singular adentro mismo de Brasil, porque los presidentes han tenido todos sus connotaciones, digamos, ¿no? Todos ellos, los mineiros como Kubitschek, por ejemplo, o los gaúchos como Getúlio Vargas, pero un intelectual paulista es casi el único. O sea, a San Pablo siempre le ha costado colocar presidentes, ¿no? A pesar del polo industrial. No, polo industrial. Digo que el poderío económico capaz que... Enorme. San Pablo, si fuera independiente, sería igual el segundo país de América Latina. Abajo de Brasil. Bueno, pero Fernando Enrique tiene una gran trayectoria como intelectual, como sociólogo, que en su tiempo tuvo una posición muy relevante. Yo diría en interpretaciones de lo que hoy llamaríamos izquierda, siempre dentro del espectro democrático, naturalmente, casado a su vez en su tiempo con otra socióloga también muy importante, Ruth, con la cual tuvo un largo matrimonio, también una figura muy importante. Y fue muy curioso cómo fue derivando hacia la política, digamos, ¿no? Digamos, sobre el fin de la dictadura militar, que fue del 64 al 85. Fue una larga dictadura muy peculiar, ¿no? Muy distinta del resto. Fue la primera también. La Revolución Cubana fue el 59 y
el golpe de Estado en Brasil fue el 64. En la secuencia de la Guerra Fría que marcó aquellos años de guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana y golpe de Estado inspirados del Pentágono o de otros lugares. Ahora bien, Fernando Henrique representa entonces una cosa muy particular, un intelectual, ¿no? Fue candidato al Senado, tuvo algún fracaso electoral, subsistió porque él estaba más allá de la peripecia, digamos, electoral, porque igual era una figura al cual todos le iban a pedir opinión. Y así un cierto día va a dar a la Cancillería con el gobierno de Itamar Franco, que era un gobierno muy especial, ¿no? ¿Verdad? Porque había venido después de la caída de Collor y de un proceso de estabilización, ¿no? Era un personaje muy simpático, muy simpático. Yo recuerdo que un día lo fui a ver a Fernando Henrique Cardoso, y no estaba de canciller. Y entonces le digo, bueno, le había anunciado que quería saludar al presidente. Bueno, pues charlamos lo que teníamos que charlar y salimos para el Planalto. Le digo, ¿pero ¿arreglaste alguna hora? No, con Itamar no hay agenda prevista. No hay agenda. Pero ¿cómo que no hay agenda? Es presidente de Brasil. Bueno, llegué ahí y había una antesala con 4 o 5 personas en una Brasilia, la cual, si un gobernador quiere hablar, te quiere en avión, porque Brasilia es Brasilia, está allá en el centro del país, dijo todo, muy bien. Y entonces fue la finalidad de centralizar, ¿no? Por allá entro y fue muy gracioso, ¿no? Porque me dice, no se preocupe, no tal. Y entonces me acuerdo que me dijo, no, yo soy político del pueblo acá, yo le doy el gobierno que se dedique a Fernando Henrique, yo me dedico a otras cosas. O sea que ya tenía un peso importante. Importante. Y bueno, y luego va al Ministerio de Economía, después de una de las tantas crisis como las que habla en este reportaje memorable, como lo califican ustedes, y ahí pasa la historia, porque es el Plan Real, que es un plan de estabilización extraordinariamente exitoso, que lo pone en la carrera presidencial. Permítame 2 minutos, porque Fernando Henrique Cardoso, en esa charla que fue esa conferencia, que fue el 21 de agosto de 2002, fíjense qué momento para el Uruguay, él allí hace una clase magistral de la historia reciente de este comienzo del siglo XXI, porque habla, del tequila, de la crisis rusa, de la crisis que había afectado a Brasil en el 98, 99. Vamos a verlo y a escucharlo y a recordarlo. La verdad es que hemos tenido que hacer frente a muchas crisis y a sucesivas dificultades en el plano económico. Yo creo que algunas de esas crisis son resultado típico de lo que pasa en países en desarrollo, como Brasil y Uruguay. Pero otras no, otras son imperfecciones y son distorsiones que existieron y desgraciadamente seguirán existiendo por algún tiempo en la economía global. Si me permiten, desde que yo estuve acá y ya había enfrentado una primera crisis en el año 95, que fue la llamada tequilla, que fue la crisis del México, que empezó el 20 de diciembre del 94 y que duró algún tiempo, yo creo que ya tuvimos más 4 o 5 crisis. Después podemos discutir un poco mejor qué es lo que significa la palabra crisis en este contexto. Pero la verdad que en 97 nos confrontamos con la crisis de Asia, que empezó en algunos de los países llamados entonces de tigres asiáticos y que perturbó el conjunto del sistema financiero internacional y nos ha alcanzado. Luego en el 98, otra vez, fue la llamada crisis de Rusia. A mí me tocó en aquel entonces ser candidato a la reelección. Y no fue fácil decir al pueblo de mi país, y lo dije yo antes de las elecciones, que las circunstancias nos llevarían a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ya no tendríamos más condiciones de, con nuestras solas fuerzas, confrontarnos con la coyuntura que se formaba después de la crisis de Rusia. El año 2000 fue calmo, me sorprendió.
Yo tuve 2 años calmos en esos 8 años de gobierno. El 96 y el año 2000. Y si ustedes miren qué pasó con el crecimiento de la economía brasileña, van a ver que en esos 2 años el crecimiento quedó entre 4.5 y 5% del PIB. Luego, en el 99, nos tocó a nosotros mismos. Estamos en el epicentro de la crisis. Tuvimos que devaluar. 2000, ya les dije, fue más calmo. 99, tuvimos que hacer frente a nuestras dificultades que han alcanzado los países de la región. 2000 fue más calmo. 2001, varias crisis. La cuestión en Estados Unidos, del 11 de septiembre, más tarde, otra crisis. De por medio, Argentina. En fin, parece ser que lo normal es la crisis. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Elegimos terminar con ese punto, ¿no? Parece ser que lo normal es la crisis, dice Fernando Henrique Cardoso en aquel momento. Bueno, yo diría que como lo único permanente es el cambio, crisis que es cambio brusco, ¿no? Fíjese que hoy con la perspectiva que tenemos de 20 años, después que habíamos pasado una pandemia y estamos viviendo una guerra europea, bueno, quiere decir que los fenómenos de crisis son a veces inesperados. Y Brasil los vivió durante muchos años, como toda América Latina. Y hoy tenemos unas crisis distintas a las que él hablaba, ¿no? ¿Verdad? Porque la crisis, por ejemplo, de las monedas rusas y eso que él hablaba, que termina repercutiendo allá, fue tremenda para el Mercosur también. Porque eso fue el 13 de enero del 99, día inolvidable para mí. Sí, obviamente era casi el final de su segunda presidencia. Yo estaba en Anchorena, de vacaciones, y me llamó Fernando Henrique. Y bueno, y en ese estilo, el estilo tan amable y tan circunloquial propio de los brasileños, me dice, bueno, estamos con un problema en los mercados, en fin, ha habido un esto, lo otro. Le digo, Fernando Henrique, estamos devaluando, ese es el lío. Bueno, sí, me dice. Y ahí vino la devaluación brasilera que nos cambió todo el panorama. ¿Nos agarró distraído usted que era la cabeza del gobierno en ese momento? Digo, a lo lejos, con el diario del lunes. Bueno, ¿no? Distraídos en el sentido que no la estábamos esperando así, no hay duda de eso. Y entonces se nos llenó de incertidumbre, porque alguna gente también hoy, con mirado a la distancia, yo, bueno, ¿y por qué el Uruguay no devaluó? No devaluamos porque no sabíamos lo que estaba pasando. Es decir, esto va a ser una secuencia de evaluaciones y vamos corriendo atrás y atrás y atrás y atrás, con la consiguiente carrera de salarios y de precios y de tal. Entonces, bueno, en aquel momento optamos por tratar de defender la competitividad del país, bajando aportes al BPS, dándole a la exportación exoneraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Y de ese modo tratamos de capear el temporal, ¿la verdad? Y creo que lo capeamos razonablemente bien, pero fue tremendo. Y además ahí puso en crisis ya el Mercosur, porque veníamos de 8 años de crecimiento. Del Mercosur vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una primera pausa en este inicio de ciclo de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Estamos de regreso con el presidente Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente. Estamos recordando aquella conferencia memorable de Fernando Henrique Cardoso, 21 de agosto de 2022. Aplicado, estudioso, como siempre, le agradezco especialmente, presidente, porque le hemos hecho llegar la conferencia y sé que usted la ha visto y más de una vez. Hay una parte donde el entonces presidente Cardoso fustigó duramente a las calificadoras de riesgo. Lo vemos y seguimos con nuestro invitado. Yo, francamente, a mí me sorprende la miopía que hay en los mercados financieros y la disconformidad que hay entre los avances de la realidad económica y su percepción. Tomemos el caso de Brasil.
ahora recién, una serie de hechos que normalmente serían no de crisis, sino que quizás incluso de celebración. Después del año 95, yo creo, 96, por primera vez la Petrobras encuentra un nuevo campo de petróleo. La semana pasada, 600 millones de barriles de petróleo, es lo que se supone, quizás más. Eso debería significar una señalización muy positiva para los mercados. Yo creo que nadie se dio cuenta. Y yo he insistido, hablé varias veces de eso, nadie se dio cuenta. Luego, anuncio de que dos indústrias brasileñas en el sector del acero se han lanzado al mercado internacional. Una buscando fusionarse con las industrias de Inglaterra y de Holanda, en condiciones que la industria mayoritaria es la brasileña, la Compañía Siderúrgica Nacional. También se ha anunciado eso. Enseguida, un otro grupo importante, Gerdau, hace una asociación con los canadienses y se vuelve la tercera más grande productora de acero en Estados Unidos. Solamente el grupo Gerdau va a producir con esa asociación 6 a 7 millones de toneladas de acero. Bueno, son noticias que me parecen ser positivas. Luego surgió la noticia también positiva de que la cosecha este año en Brasil va a quizás sobrepasar 100 millones de toneladas de granos, por primera vez en la historia. Yo repito siempre para que tengan alguna idea de proporción. Al comienzo de la década de los 90, la producción era de alrededor de 55, 56 millones de toneladas. O sea, casi doblamos la producción de granos en el país. Soja, maíz, y por ahí va. Y eso sin una expansión muy fuerte del área plantada, o sea, productividad. También esa noticia salió recién. Luego, durante algún tiempo, se había criticado mucho, con alguna razón, que el gran problema en Brasil sería el hecho de que no estábamos siendo capaces de generar superávites en nuestro comercio exterior. Bueno, el año pasado logramos 2.4 mil millones. Este año, en lo que va del año, ya llegamos a 4.6 mil millones. Se supone que hasta fines de año vamos a llegar a 6 mil millones, 5 o 6 mil millones de dólares de superávit comercial. Y eso que seguimos manteniendo comercio con Argentina, y en el comercio con Argentina el déficit va a ser entre 2 mil y 6 mil millones. O sea, en condiciones normales hubiera sido posible quizás aumentar ese superávit. Y, sin embargo, ¿qué pasó con todo eso? Con todo eso, el riesgo país ha aumentado. Y una u otra agencia de calificación pues demuestra que hay que aumentar no sé cuánto. Sobrepasamos 2.000 puntos. Llegó un momento en que el riesgo era más grande en Brasil que en algunos países de África. Es posible eso. Tiene razón eso. ¿Guarda alguna relación con la realidad la formación de expectativas de esa manera? Si guarda, yo creo que yo perdí la razón, porque realmente no la veo. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Especialmente molesto, ¿no?, con las calificadoras de riesgo. Bueno, es natural, porque es una suerte de dictadura. Estamos todos mirando la calificadora de riesgo todo el tiempo, los diarios, a ver qué pasa, ¿no? Y es más dramático cuando uno alguna vez toma contacto con la realidad. Y dice, ¿quién está calificando de pronto al Uruguay? Bueno, un muchachito inteligentón, recién salido de Harvard, que tiene 24 años, y ese es el que está juzgando, que está siguiendo la economía de Uruguay, y es el que hace el informe. Y uno dice, bueno, pues estamos en manos de este muchacho, ¿no? Bueno, eso cuando uno se aproxima a la realidad de lo que es una calificadora de riesgo, que es un grupo de análisis, ¿no?, constante. Y hay momentos en los cuales pueden ayudar como pueden dañar, porque pueden ser proactivos en la crisis. Sí, dejar sin crédito a un país de repente, ¿no?
Natural. Por eso, y como además hay una hipervaloración de la calificación de riesgo, porque eso debería ser, digamos, un indicador para los inversores, para la gente de la bolsa. Sin embargo, en los últimos años los propios medios les han dado un valor extraordinario de predicción, ¿no? Porque, bueno, se supone que calificar el riesgo es eso, es predecir. Pero como consecuencia, entonces, los gobiernos a veces los pueden padecer, como es el caso que señalaba Fernando Henrique, ¿no? Sí, hay ahí como no le pasa al Uruguay ahora, pero cuando un país está endeudado con el Fondo Monetario Internacional y por otro lado están las exigencias del fondo, que es el que presta, es lógico, y las calificadoras que dicen determinadas cuestiones, es como que se va acercando. Sí, y además en aquel momento era mucho más importante el Fondo Monetario y las propias calificadoras. Hoy el Fondo Monetario es uno más en el terreno del crédito, hay muchísimo más crédito en el mundo, hay mucho más dinero en el mundo, los intereses han sido bajísimos, recién hoy los están aumentando un poquito, pero por la inflación, ¿no? Entonces ya el fondo no tiene ese factor dominante que tenía, aunque tiene indudablemente relevancia, sobre todo para los países de riesgo, ¿no? Hoy lo vemos sobre todo en la Argentina, ¿no? Y las calificadoras también se las mira particularmente cuando ocurre en esa situación. En el caso de Brasil, fueron años complicados, y esa devaluación generó muchos problemas y a nosotros naturalmente nos perturbó de un modo muy sustantivo. Tengan en cuenta que la conferencia memorable de hoy tiene 20 años. Voy a leer textualmente un fragmento para escuchar otra parte de la conferencia. Dice Fernando Henrique Cardoso: en la economía no hay milagros. Y agrega esta frase: o hay crecimiento de la productividad o no habrá crecimiento real. Lo vemos. Nosotros, del año 93 al año 2001, cuando se hace la acumulación de los términos de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, yo mismo me sorprendí con el dato. Fue 31%. O sea, después del Plan Real, la economía real de Brasil creció el 31%. Bueno, ojalá fuera el doble, fuera 100%, pero no se puede decir que una economía que creció al 30% en 8 años sea una economía que esté en malas condiciones en la economía real y cuyo endeudamiento no es un endeudamiento. Yo les enseñé el dato aquí de lo que se debe de hacer el giro para este año. No es un endeudamiento que ahogue una economía con tanta pujanza como tiene la economía brasileña. En verdad, la tasa de crecimiento de estos años fue más o menos alrededor de 3% al año. Si se compara con los años anteriores al 93, tuvimos en los últimos 5 años crecimiento negativo de la economía. En los 12 años anteriores al 93, tuvimos 5 años con crecimiento negativo. Después del Plan Real, en razón de la estabilidad, no llegamos a alcanzar la tasa de crecimiento que nos gustaría, pero sí fue positivo en promedio de 3% y resultó un crecimiento efectivo del 30%. ¿Y cómo se ha logrado eso? Básicamente, por la manera más sana posible, o sea, aumento de la productividad. Yo les di el dato para mostrarles que hubo una especie de choque de productividad en el país. En la cuestión agrícola, me parece que es obvio, pero la verdad que del año 91 hasta ahora, la productividad física del trabajo ha más que duplicado. No hay milagro en economía. O hay aumento de productividad o no hay crecimiento real. No hay fórmula mágica. Y aumento de productividad significa inversión, educación, tecnología. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. No hay milagros, decía el entonces presidente Cardoso, y mete ahí arriba de la mesa la palabra productividad, que por momentos fue como una palabra prohibida, sobre todo en el movimiento sindical en el Uruguay. Yo diría que esas frases habría que ponerla en mármol, ¿no? y ponerla en todos los despachos presidenciales, ministeriales, sindicales
y empresariales, ¿no? También empresariales, no solo sindicales. Primero porque la economía milagro es muy de América Latina, ¿no? En general de los latinos un poco más que de los otros, que son más realistas, los del norte. Pero América Latina es un mundo de sueños, ¿no? Siempre confundimos aspiraciones con realidades, sueños con la vida diaria, y eso nos ha llevado a esas crisis cíclicas. En los últimos años, a su vez, con el fenómeno de globalización tan acentuado, como ocurrió justamente hace 20 años, era la explosión de la globalización. Después hubo algunos retrocesos. Naturalmente pasaba a ser relevante el fenómeno de productividad, que siempre lo había sido importante. Pero en economías más cerradas no era tan importante la productividad, porque había controles de cambios que alteraban los precios relativos de las mercaderías y de los tipos de cambio, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el mercado se globaliza, pasa a ser un factor determinante la productividad. Y ahí es donde vienen los éxitos o los fracasos, ¿no? Y eso pasó a ser, por ejemplo, muy relevante en los países agrícolas, ¿no? Porque uno imagina la productividad siempre asociada a la industria, ¿no? Al rendimiento obrero, ¿no? A la cadena Ford, ¿no? A la película de Chaplin en los tiempos modernos, sí, los ¿no? tiempos modernos. No. La gran fuerza de productividad se dio en el agro, y Fernando Henrique habla en algún momento de esta conferencia. Sí, cuando habló de que lo que no veían las calificadoras, cómo se duplicaron producciones. Exactamente. ¿No? Y él habla de cómo se duplicó. Y ahí viene una cosa importante en la historia de Brasil. Brasil se soñó un país industrial. En los años 30, el Brasil de Getúlio, aún el Brasil de Kubitschek, se soñó una gran potencia industrial, ¿no? Mirando hacia Estados Unidos, mirando hacia Alemania, mirando hacia Japón, de las cuales de algún modo también San Pablo es un microcosmo de Japón, de Corea, de todo eso. Sin embargo, Brasil en lo que ha sido potencia es en la agricultura, donde realmente es una potencia mundial en base a esa productividad. Y eso nos llega a nosotros también en Uruguay. Cuando ellos le han prohibido exportar carne, nosotros pegamos saltos gigantescos. Por eso mismo. Y la productividad de nosotros no fue extraordinaria. Pongamos por caso arroz, un cultivo difícil que requiere mucha inversión en maquinaria, inversión en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Uruguay tiene una formidable productividad, resultado de años de experimentación, porque las ciencias agrícolas no son ciencias exactas, dependen de cada clima, de cada microclima, por ejemplo. Entonces, eso también ha sido relevante para nosotros. El cambio de productividad ha sido muy dominante, no solo en la industria, sino en el agro, y ahora también en los últimos años para nosotros en la logística. Ya vamos a volver con el presidente Sanguinetti recordando esta conferencia memorable de Fernando Henrique Cardoso. Brasil nos mira poco, puede ser. Fernando Henrique Cardoso sabía bien lo que pasaba en este país en el 2002 y de eso vamos a hablar enseguida. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Conferencias Memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Es probable que aquí esté uno de los puntos más altos de la conferencia. Fernando Henrique Cardoso conocía muy bien lo que estaba pasando en Argentina y sobre todo en Uruguay, donde estaba disertando en esta conferencia de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Presidente, vamos a escuchar ese momento en el que Fernando Henrique Cardoso habla de las fortalezas democráticas de nuestro país. Ahora me permiten ejemplificar con el Uruguay. En Uruguay recién, yo creo que ustedes han dado una demostración, como nosotros dimos en el caso de energía, de la existencia de una ciudadanía y de instituciones políticas capaces de entender un momento de crisis. Y la reacción de los ahorristas de Uruguay frente a la dificultad de los bancos fue notable, porque no fue de pánico, fue de comprensión del proceso. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene instituciones fuertes.
instituciones fuertes y creencias políticas importantes, valorativas. Aquí, los blancos fueron capaces en momento oportuno de entender la importancia de una vinculación con aquellos a quienes habían combatido secularmente para garantizar gobernabilidad. Y la oposición que está afuera de este juego, blancos y colorados, no ha hecho una presión en un momento de dificultad. Puede no haber quizás votado algo, yo no sé, no estoy al tanto, pero no sobrepasó los límites de la comprensión del interés nacional. ¿Por qué? Porque hay ciudadanía en Uruguay, porque hay democracia en Uruguay. Entonces, ¿por qué dudar de la capacidad de nuestros pueblos? ¿Por qué dudar de la capacidad de nuestros pueblos frente a desafíos de la naturaleza que yo he descrito aquí, de una reacción razonable? ¿Por qué creer que son los que hacen esos cálculos de riesgo, que son los que tienen la razón, frente a toda la incompatibilidad entre sus proyecciones y lo que pasa en la realidad? No puedo aceptar el argumento de que por cuestiones políticas no se puede más financiar estos países. Son países que ya han demostrado su madurez democrática y que han sido capaces de, frente a cualquier dificultad, buscar fórmulas que permitan que se siga adelante, porque hay un pensamiento más de cohesión que es más fuerte que todo. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Fue un momento hasta emocionante este de la conferencia. Primera cosa, Fernando Henrique era un hombre con una visión latinoamericana, conocía Latinoamérica. En la dictadura vivió en Chile, por ejemplo, porque estuvo en CEPAL. Y eso le da una visión un poco distinta a la que suelen tener los políticos brasileños, que en el macromundo brasileño se hunden y miran un poco hacia más allá. Como en general América Latina entiende poco también de Brasil, o mira poco a Brasil, salvo en el fútbol. Entonces él es un hombre atento a todo. Yo recuerdo hace muchos años en CEPAL, cuando él estaba en CEPAL, años de la dictadura, dio una conferencia en temas de desarrollo, y recuerdo muy bien cuando comparó a Valle Ordóñez y a Getúlio Vargas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un hombre que conoce todo lo nuestro y lo sigue. Y en el caso era natural. Él estaba mirando el Uruguay, que estaba en ese momento en un punto muy crítico, y apelaba a lo que eran las fortalezas institucionales del país, que efectivamente así ocurrió. En otros países quizás una crisis de ese tipo financiera, porque las crisis financieras tienen un factor distorsionante que no lo tienen, digamos, las crisis económicas en general, que pueden ser malos momentos de desocupación, de caída de precios, pero las crisis financieras generan un clima de desasosiego a veces insuperable. Sí, y la confianza se cae y se despeña. Bueno, en la Argentina había pasado, se cayó todo, se caían los presidentes como si fueran... Sí, hubo aquello de 4 o 5 presidentes en un cortísimo lapso. Exactamente, en 40 días. Entonces, es en ese contexto en que Fernando Henrique habla de la institucionalidad uruguaya, que él conocía muy bien históricamente, digamos así, y que en esos momentos resplandeció realmente, porque hoy, mirado a la distancia, ha sido un episodio que todo el mundo reconoce que se hizo lo mejor posible, porque no caímos en el default, salvamos el crédito del país, y al año siguiente el Uruguay ya estaba creciendo a una tasa excelente, que nos permitió llegar a la elección con normalidad. Se pagó un fuerte tributo político, pero hoy... Sí, el Partido Colorado pagó un precio, ¿no? Enorme, pagamos un enorme precio, que se ha prolongado en el tiempo. Porque en un sistema de balotaje y eso, el que entra tercero tiene una enorme dificultad. Bueno, pero pese a eso, yo diría que son los orgullos también del Partido Colorado, porque dijimos en la última gran crisis del país, el partido demostró una vez más ser básicamente un partido de gobierno. Y el país todo demostró tener una institucionalidad fuerte. No hubo tanta unanimidad como se dice,
No, porque en algún momento el doctor Vázquez insinuó el no pago. No, insinuó no, propuso el default públicamente en la Radio Espectador, lo recuerdo perfectamente. Pero en fin. Pero después el día que, por ejemplo, asume Alejandro Achugarri al frente del Ministerio de Economía, allí hubo presencias importantes en ese momento, de la coalición de gobierno, de la coalición de izquierda, digo. Un cambio adentro del gobierno y se advirtió que la línea del gobierno era la adecuada. Tampoco el Frente votó la ley, ¿no? No, se retiró de sala, por lo que recuerdo. Que reperfiló lo que... Bueno, en cualquier caso, digamos que la institucionalidad uruguaya funcionó cabalmente, cada uno jugó su rol, y eso ha sido sustantivo para el posterior crecimiento del país y su clima de inversiones y el empleo de la gente. Sí, hubo en algún momento también algunos economistas que ni cerca de la izquierda están, que habían insinuado que la posibilidad de que el doctor Jorge Valle renunciara, que fue cuando Valle dijo, nadie mejor que usted conoce la historia de don Luis Valle y de Jorge Valle, ¿no? Dicen, la presidencia solo me voy cuando termine el mandato con los pies para adelante. Eso era una frase que nos inculcó Luis Valle, el padre de Jorge. Por eso le digo. El padre nos lo dijo y nosotros lo tenemos en el ADN. Está en el ADN vallista, en nuestra concepción del Estado. Y así lo hemos entendido. Sí, alguna vez hubo esos rumores, mucha gente del medio empresarial especialmente pensó eso, porque imaginaba haberlo desbordado al presidente o al gobierno. No era el caso. Y bueno, creo que eso terminó fortaleciendo a toda la institucionalidad, y también hay que reconocer que hubo roles preponderantes, el de los técnicos, por ejemplo, que muchos están, por suerte, hoy activos, ¿no? Eran muy jóvenes, ¿no? Caso Lito Alfie, que era muy joven, Ariel Dabrie, Steneri, están todos activos, por suerte. Julio de Brun, que fue presidente del Banco Central, momentos muy difíciles. Bueno, Gurméndez de nuevo en la presidencia de Antel, por ejemplo. Sí, también. Hasta que no tenía que ver con el equipo. No, pero habló de los que estaban allí. Y el embajador, que era Hugo Fernández Fáñez, que hoy está retirado de la vida política, pero está viviendo en Punta del Este. Entonces, fue un equipo formidable de gente de Estado, ¿no? Lo digo porque a veces se mira al político simplemente como alguien que está en la vida electoral, en la conquista del aplauso de la gente, a la casa del voto. Y esta es toda gente que, digamos, miró al Estado, miró al país, sobre esa base de una cultura institucional de la República que felizmente ahí resplandeció, y que es lo que Fernando Henrique elogia en este pasaje tan importante de su charla. Permítame la última pausa, y venimos con el final de este recuerdo a una conferencia memorable, la de Fernando Henrique Cardoso en agosto de 2002. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Conferencias Memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Casi 20 años después de esa conferencia memorable de Fernando Henrique Cardoso, todos sabemos lo que ha estado diciendo en estas semanas, en estos meses, el presidente Lacalle Pou sobre el Mercosur y esa flexibilidad que está pidiendo Uruguay. ¿Qué decía Fernando Henrique Cardoso del Mercosur en ese momento? Vale la pena. No nos basta el Mercosur. No nos basta el Mercosur. Nosotros tenemos que buscar una relación más abierta con el mundo. No podemos encerrarnos frente a un mundo que si no se está abriendo, que debiera de se estar abriendo. ALCA tiene que ser discutido por nosotros como necesidad de acceso a mercados. En ALCA no se puede discutir para nada soberanías. Soberanía, yo dije ayer y lo repito acá, no se discute, se ejerce. Se ejerce la soberanía, no se discute. Es inaceptable discutir soberanía. Lo que se quiere es una relación de igualdad. Si aquí, cuando me refería a Mercosur, como Brasil es quizá la economía más fuerte, yo hice referencia a los valores de justicia, de objetivos en comunes, en el caso de ALCA es al revés, porque los más fuertes no somos nosotros. Entonces ahí
el hincapié ha de ser de que ellos hagan justicia a nosotros y no nosotros a ellos. Y más, de que los intereses nuestros no son negociables. Los intereses nuestros no son negociables. O hay reciprocidad o no hay avance posible. Queremos sí mercados, pero queremos reciprocidad. En el pasado, el libre cambio nos venía de afuera y era un libre cambio que interesaba solo a los que producían. Hoy día es distinto. El día nosotros también produjimos, también somos competitivos. Brasil es competitivo en sectores industriales importantes. Uruguay también, Argentina también, en sectores agrícolas ni hablar. Por consecuencia, hoy día, nosotros lo que deseamos no es lo que antes en siglo XIX nos pedían a nosotros. No estamos pidiendo en siglo XXI a los más poderosos lo que ellos nos pidieron en el pasado. Pedimos otra cosa, similitud. Pedimos que haya no asimetrías, sino que simetrías. No queremos dejar de darles lo que nos dan, pero no les daremos nada si no nos dan. Y eso no son palabras que tengamos que decir con un tono de agresividad. Yo dije eso y mucho más que eso en la reunión de Quebec. Don Jorge Valle estuvo ahí, asistió. También él dijo lo mismo allá. Con mucha fuerza, con mucha sinceridad. No hay por qué no decirlo con claridad, porque nosotros creemos que esto es lo que debe ser. No les estoy hablando desde un punto de vista ideológico, estoy hablando a partir de que no queremos ser víctimas de conceptos a priori. Nosotros vamos a participar, sí, de negociaciones con buena fe, pero queremos reciprocidad también en la buena fe. Y lo que yo dije sobre ALCA vale para Europa. Porque en materia de interés, de comercio, no hay distinción. Cada quien tiene su interés. No hay buenos y malos. Hay realmente intereses que tienen que ser compatibilizados. Si son compatibilizados, es un buen acuerdo. Si no son compatibilizados, no hay acuerdos. Creo yo que esta visión, que no es ninguna novedad, es una visión que hemos repetido tantas veces sobre la cuestión de Brasil, nos muestra con claridad cuál es el momento que estamos atravesando y cuáles son los valores a los cuales nos juntamos. El presidente Valle a menudo dice que quiere comercio y no ayuda, trade, no aid. Y es verdad, queremos trade y queremos financiación, queremos oportunidades y tenemos condiciones para avanzar si nos dan esas oportunidades. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Fernando Enrique Cardoso arrancó diciendo: no nos basta el Mercosur, y esto era hace 20 años. Porque el Mercosur originalmente no fue concebido para encerrarnos, como desgraciadamente luego lo han entendido algunos gobiernos de Brasil en algún momento, no en este, y de Argentina en este. El Mercosur siempre se pensó ¿cómo? Tenemos que competir en el mundo. El mundo se globaliza. Hay que tener la mejor economía de escala, la mejor productividad posible para competir con éxito. ¿El Mercosur qué era? Era ampliar el espacio económico de cada país para, en esa dimensión, irnos especializando de modo de lograr la máxima productividad del conjunto. Si el Uruguay produce naranjas mejor que Brasil, se va a especializar en eso, va a crecer más en naranja que Brasil, o en arroz, por decir algo. Esa fue la idea. Nunca fue encerrarnos. La palabra clave era regionalismo abierto. Ese era el leitmotiv, plataforma de lanzamiento, no muralla de encierro. Entonces, por eso que Fernando Enrique dice eso. Y la verdad es que los primeros 8 años, del 91 hasta el 99, hasta la devaluación brasilera, fueron 8 años en que todo resplandeció. Solo crecía el comercio, que era muy débil hasta entonces, todo funcionó. La devaluación brasileña nos hizo tocar una fragilidad sustantiva del Mercosur, que es la asimetría. Uno de los socios es el 80% del PBI. Entonces, un estornudo en él es una neumonía en el conjunto.
¿Qué fue lo que nos pasó ahí? A partir de allí se empezó a complicar la cosa, porque el cambio de precio relativo nos generó una situación crítica en todos lados, y luego vinieron los gobiernos argentinos muy complicados, los gobiernos Kirchner ni hablar, no cumplían ninguna sentencia, no cumplían ninguna norma, y el Mercosur entró ahí a declinar. Sigue siendo una presencia importante y debería serlo, o podría serlo mucho más de lo que está. Pero cuando se habla de flexibilidad, se habla justamente de tener o de retornar al espíritu mismo del Mercosur, que era el regionalismo abierto, no el regionalismo cerrado, no el regionalismo feudal atrasado que nos aleja del mundo global. Entonces, ¿ha hecho bien el presidente Lacalle Pou en plantearlo de esta manera? Sin ninguna duda, ese es el rumbo, esa es la orientación. El Mercosur tiene que ser eso, un mayor espacio económico para poder competir mejor hacia el mundo. Así que es muy lindo escucharlo a la distancia, a Fernando Henrique, ver cómo ha sido un hombre de perspectiva, cómo ha sido un hombre de perspectiva histórica, y cómo el intelectual ha enriquecido al político y el político le ha dado realismo al intelectual, porque también tuvo sus épocas soñadoras, Fernando. Sí, obviamente. que luego cambió, o que luego cambió. Y todos tuvimos utopía, se supone, ¿no? Pero creo que ha sido un enriquecimiento respectivo, ¿no? ¿Verdad? Presidente, un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing que este ciclo de conferencias memorables comenzara con su análisis de alguien que no es un colega suyo, es un amigo personal suyo de tantas décadas, que ya tiene 91 años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes. Cada semana tendremos una conferencia memorable, propiciada por la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta la próxima. Hasta aquí. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Banco República, el Banco País. CASMU, estamos para cuidarte. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Edu School, para todo el camino. Alfa FM 963, en sintonía contigo.